para todos. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Eventos y Personajes, en los cuales tenemos unos personajes de la Biblia, los cuales vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares, pero todos ellos que quedaron escritos están para enseñarnos lecciones en nuestra vida diaria. Así que hoy voy a compartir la vida de un hombre que fue un juez en Israel. Y eso se encuentra en la palabra del Señor, en el libro de los Jueces, capítulo 13. Del versículo 1 al versículo 5 dice de la siguiente manera: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Dios y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí nos está hablando la palabra del Señor de Sansón, y nos habla de sus padres. El padre se llamaba Manoa, y dice que su esposa era una mujer estéril, y ellos vivían en Israel. Y al iniciar el capítulo nos está hablando que Israel había pecado contra Dios, y por eso el Señor los entregó por 40 años en manos de un enemigo muy fuerte, que eran los filisteos. De los filisteos salió ese hombre que peleó con David, llamado Goliat. Y estos filisteos eran hombres de guerra, eran hombres sangrientos, eran hombres devastadores. Y estaban con Israel en guerra, estaban con Israel haciendo muchas cosas de las cuales ellos se habían ganado eso porque habían vuelto sus espaldas, no habían esperado en Dios, sino que estaban ahí en pecados, estaban en momentos difíciles. Entonces vamos a ver la vida de este hombre llamado Sansón. Sansón nace con un propósito que Dios lo escoge. Y le dice a la madre de Sansón, le dice: Tú eres estéril y no has tenido hijos. Este hijo que vas a tener va a ser nazareo. Quiere decir que tenía que apartarse de algunas cosas. La palabra de Dios nos enseña que un nazareo era aquel que se abstenía del vino o de cualquier bebida embriagantes. No se podía cortar el cabello y no podía acercarse y tocar un cadáver. Esas eran las condiciones para ser nazareo. Y Sansón, antes de nacer, el ángel le dice a su madre que este niño iba a ser nazareo, que quería decir escogido para Dios. Entonces, Sansón es uno de los personajes que muchas veces lo tienen en caricaturas, en historietas, única y exclusivamente para los niños, haciéndole ver de un hombre fuerte, un hombre que no se dejaba vencer y que al cortarse el cabello había perdido su fuerza. En parte hay razón, pero no toda. Lo que la palabra de Dios sí nos indica es que este hombre, Sansón, nació con el propósito de liberar a Israel de mano de los filisteos. Pero vamos a ver que Sansón se desvía del propósito de Dios. El propósito del Señor era que él, con su fuerza, con la presencia de Dios, con el poder que Dios le daba,
tenía que tener unas estrategias para vencer a los filisteos. Pero Sansón no actúa de la manera como Dios quería que actuara. Él empieza a demostrar ya en su juventud unas debilidades hacia las mujeres. Y una de esas está en la palabra del Señor, donde nos dice: descendió Sansón a Timnat, a un lugar, y vio allí a una mujer de la hija de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí podemos observar el carácter de Sansón, un carácter fuerte, un carácter posesivo, que él lo que pedía quería que se lo dieran. Y sus padres aceptaban lo que Sansón decía. Y aquí hubo unos problemas muy grandes. Primero, porque Sansón escoge a una mujer de los filisteos. Y los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios. Los filisteos, dice la palabra, que eran incircuncisos, que quiere decir que ellos no tenían a Dios en primer lugar, sino que tenían otros dioses. Ellos manifestaban una idolatría muy fuerte, y por eso Sansón comete uno de los primeros errores. La palabra también nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3, de la siguiente manera: no te emparentarás con ellos, ni darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mira cómo Sansón estaba violando la ley de Dios. El Señor les había dicho muy claramente que no se debían mezclar ni emparentar con los pueblos enemigos. Primero, porque eran pueblos idólatras. Eran pueblos que no tenían al Dios de los cielos en primer lugar, como les dije anteriormente, y al unirse con los enemigos, lógicamente el pueblo de Dios se desviaría más y empezaría por esas familias a no honrar a Dios, sino a honrar a otros dioses que no es el Señor. Entonces, una de las cosas que hizo Sansón fue enamorarse de una mujer filistea, y esta mujer lo desagradó, no le gustó ciertas cosas que hizo Sansón, y por consiguiente hubo guerra, hubo conflictos, y a Sansón estuvieron allí los enemigos de los filisteos buscando cómo vengarse de Sansón, porque Sansón les hacía daños. Sansón iba, le rompía las puertas de la ciudad, hacía muchas cosas contra los filisteos, pero no para salvar a Israel, no para cumplir la voluntad de Dios, sino porque se enojaba cuando no hacían lo que Sansón quería. Qué difícil es poder entender cómo una persona que Dios escoge y se desvía del camino del Señor. También vemos otro ejemplo que es el que más conocemos, el ejemplo con Dalila, otra mujer filistea a las cuales ya los enemigos, los filisteos, se habían dado cuenta que Sansón tenía estas debilidades en cuanto a las mujeres, y por eso cogieron esta mujer filistea, la entrenaron, le dijeron: dile a Sansón
¿Cuál es el motivo de su fuerza? Y esta mujer, con engaños seductores, en muchas ocasiones intentaba descubrir cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y Sansón se burlaba de ellos. Sansón les colocaba enigmas. Sansón hacía muchas cosas para que los filisteos se enojaran. Y cada vez que venían contra él los podía vencer. Él podía romper todas las cuerdas con que lo ataban, y así era como Sansón vivía en un juego con estos enemigos, con los enemigos llamados los filisteos. La palabra del Señor nos enseña que el voto nazareo era que tenía que abstenerse de vino y de bebidas embriagantes. Una persona que se apartaba para el Señor, una persona que era escogida para Dios, tenía que separarse de estas cosas. Y Sansón no cumplió ninguna. Él fácilmente tomaba bebidas embriagantes, tomaba vino, tomaba sidra, y en una ocasión, dice, otro de los requisitos del nazareo era que no podía acercarse a un cadáver. Y en una ocasión él encuentra a un león muerto y ve que dentro del león se había formado una colmena de abejas y allí había miel. Y Sansón va, toma esa miel y se la come. Es otra de las cosas que él incumple en el voto nazareo. Y la más que se conocía era que él no podía cortarse el cabello, no porque en el cabello estuviera la fuerza, sino porque eran los requisitos de Dios para estar con este hombre Sansón. Dios le había escogido porque el ángel le habló a su madre, a la madre de Sansón, y le dijo: este niño será escogido para cumplir un propósito específico de Dios. Pero este niño llamado Sansón no cumplió con esto. Y como esta mujer llamada Dalila llega y empieza a seducirlo en varias ocasiones, en varias formas, y Sansón hasta el momento cae en la trampa y le descubre el secreto a esta mujer Dalila y le cuenta que él no podía cortarse el cabello porque él había hecho este voto nazareo. Y es ahí donde vienen los filisteos y le cortan el cabello a Sansón, y Sansón, creyendo que él todavía podía seguir haciendo lo mismo de estar jugando con los filisteos, que cuando ellos venían a atacarlo, Sansón los podía vencer, y en esta última oportunidad no fue así. Los filisteos lo vencieron a él. Lo toman preso, se lo llevan, empiezan a burlarse de él, le sacan los ojos, lo colocan en medio de una fiesta para burlarse de Sansón. Mira hasta dónde llega todo esto. Sansón podía haber tenido una vida recta y exitosa como líder del pueblo de Dios, porque antes de nacer él había sido escogido para una misión muy especial. Sin embargo, él prefirió dejar sus impulsos y sus emociones que lo controlaran. Le quitó a Dios de su corazón, quitó el trono que le correspondía al Señor y escogió sus pasiones, la cual tuvo unas consecuencias devastadoras en su vida y también en otras personas. Cuando Sansón está allí con los filisteos, se están burlando de él reacciona, se da cuenta que no había cumplido el propósito de Dios, que no había hecho la voluntad del Señor. Y es cuando pide que lo acerquen a las columnas de este templo. Era un templo de idolatría, un templo donde adoraban a otros dioses, y Sansón estaba allí siendo objeto de burla ante todos sus enemigos, cuando era lo contrario que tenía que haber sucedido. Sansón tenía que dominarlos a ellos, y en este momento lo estaban dominando a él. Y es cuando Sansón solicita a esos guardas que lo lleven donde están las columnas que sostienen este templo, este lugar,
y con toda su fuerza él se aferra a estas columnas, y ya como él había estado en un tiempo allí, su cabello nuevamente había crecido. Ese era un símbolo de que Dios nuevamente le iba a dar la fuerza a Sansón para poder vencer a estos enemigos. Y dice y expresa las siguientes palabras: que muera yo junto con los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Y fueron más los que Sansón mató al morir con ellos que los que hubiera matado en vida. En sus últimos minutos, la vida de Sansón recibió la fuerza sobrenatural de parte de Dios. Por fin pudo cumplir con el propósito para el cual Dios lo había escogido, tal como el ángel del Señor le anunció a su madre antes de nacer. Comenzaría a librar a Israel del poder de los filisteos. Es una pena que durante toda su vida no se enfocara en vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Vamos a mirar y hacer un resumen ya de la vida de Sansón. ¿Qué errores cometió Sansón? Primero, no se sometió a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para todos nosotros. Dios tenía un plan con Sansón: bendecirlo, ayudarlo, le dio la fuerza, le dio poder, le dio la sabiduría y la inteligencia para que lograra vencer al pueblo enemigo, los filisteos, y poder liberar a Israel. Pero Sansón no quiso someterse a la voluntad de Dios, y durante toda su vida hizo todo lo que él quiso y a su propia manera y a su propia voluntad. Otro de los errores que cometió Sansón fue que le dio rienda suelta a sus pasiones. Él decía: yo quiero a esa mujer, y tenían que cumplir con sus deseos, porque él era un hombre fuerte, él era un hombre grande, y tal vez sus padres le tenían hasta temor, porque él destruía cualquier cosa que se le presentara. Y por eso les exigía a sus padres que tenían que traerle la mujer que él quisiera tener. Y el problema era precisamente que se fijaba en las mujeres filisteas, la de los propios enemigos. Y el tercer punto, se desvió del propósito que Dios tenía con él. El propósito sí se cumplió, pero se fue también la vida de Sansón ahí. Al final de sus días, él se da cuenta del error que había cometido, de cómo no había obedecido al Señor, de cómo hizo las cosas a su manera, y él tenía que cumplir el propósito, y lo cumplió con su propia vida en este templo con los mismos filisteos. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que Dios siempre tiene un plan y un propósito con nosotros. Nosotros debemos cumplir el propósito de Dios. Debemos seguir la voluntad del Señor para que nuestros días sean días agradables, para que sean días de bendición. No que no hayan problemas, porque sí, siempre los habrán, pero siempre estará la mano de Dios, estará siempre la protección del Señor con nosotros. Así que la vida de Sansón nos enseña todas estas cosas, y que nosotros como personas debemos siempre orar: Señor, permíteme hacer tu voluntad perfecta. Permíteme, Dios, no desviarme nunca de tus propósitos, Señor. El ejemplo de este personaje, Sansón, nos enseña que nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, y siempre recuerda, amado hermano, amado amigo, pídele al Señor que te muestre el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Así como Sansón fue anunciado a su propia madre de que él vendría a cumplir un propósito de salvar a Israel, tú también tienes un propósito en el cual Dios te ha asignado. Tenemos que pedirle siempre al Señor
que nos ayude a entender y comprender su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Nosotros debemos conocer que Dios nos ha llamado a una vida santa, a una vida apartada para Él, a una vida en la cual nosotros debemos compartir el mensaje de vida y el mensaje para otras personas. Vamos a darle gracias a Dios y nunca olvidemos que debemos estar en la voluntad de Dios. Amado Dios y Padre precioso, conocemos en esta hora, Padre, la vida de Sansón, Señor, de cómo Tú permitiste que él naciera con un propósito específico, Señor, de liberar a Israel de la esclavitud de los filisteos, a los cuales habían pasado 40 años, donde ellos los tenían asolados, Señor, donde los tenían en escasez, los tenían, Padre amado, en situaciones muy difíciles, y por eso Tú, en Tu amor y en Tu misericordia, permites levantar a este hombre Sansón. Pero él se olvidó en su vida de cumplir el propósito específico, Señor, y cómo con su muerte cumplió al final, oh Dios de los cielos. Tu perfecta voluntad, Señor, es que en la vida que Tú nos das, en los años que Tú nos das, Señor, nosotros podamos servirte, nosotros podamos entender Tu voz, podamos comprender Tu palabra, mi amado Dios. Gracias te damos, Señor, por este personaje de Sansón, en el cual nos da una lección muy grande. Permítenos, Dios, siempre estar en Tu voluntad perfecta, mi Dios, y que hagamos, Señor, oh Dios, lo que Tú nos mandas hacer y ser agradables delante de Tus ojos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y no olvides, todos los días martes estamos aquí a las 6 de la tarde para poder hablar de otro personaje o otro acontecimiento que nos va a ayudar en la vida. Bendiciones, Dios les bendiga a todos.